Humanoz, podcast de fantasía, ciencia ficción y terror. La primera máquina del tiempo de la historia de la literatura apareció en 1895, año en el que el escritor británico Herbert George Wells publicó la novela titulada, valga la redundancia, La máquina del tiempo. Apuesto a que habéis leído y escuchado en más de una ocasión esa frase. Es muy posible, además, que en vuestro libro de lengua y literatura del instituto apareciera esa afirmación o una parecida. Pues, aunque algunos ya lo sabréis, al resto siento deciros que esa afirmación no es cierta. Pero bueno, tampoco Marconi inventó la radio, Edison la luz eléctrica, ambos se la robaron, no sé si decirlo entre comillas o no, a Nikola Tesla, tal vez el mayor inventor de todos los tiempos. Pero bueno, la verdad en estos tiempos parece que importa poco, se le da validez a cualquier cosa que se repita muchas veces y bueno, este puede ser el caso que hoy nos ocupa. La primera novela de la historia en la que se describió una máquina del tiempo no fue obra de Herbert George Wells, sino de un español, un madrileño que respondía al nombre de Enrique Lucio Eugenio Gaspari Rimbaud, más conocido como Enrique Gaspari Rimbaud. Nacido en Madrid el 2 de marzo de 1842, fue escritor, traductor y diplomático. Fue pionero en el teatro social en España, escribió unas 26 piezas dramáticas y además cultivó diferentes géneros como el teatro, la narrativa, artículos, libros de viajes, etc. Como muchos escritores de la época, Gaspar se sintió fascinado por la obra de Julio Verne. Muchos lectores ya habían viajado al centro de la Tierra con Otto Lidenbrock, a la Luna en un proyectil disparado desde un cañón gigante, habían recorrido el fondo de los océanos a bordo del Nautilus y el mundo en 80 días de la mano de Phileas Fogg, entre otras muchas aventuras. No es raro entonces que nuestro protagonista dejara volar su imaginación con la intención de emular a Verne, a quien por cierto cita en varias ocasiones a lo largo de la novela que vamos a presentar a continuación. Viajemos en el tiempo, nunca mejor dicho, para trasladarnos al año 1887. El 9 de enero de ese año, en Toledo, un incendio estuvo a punto de destruir por completo el Alcázar. Días después, el 28 de enero, en París se puso la primera piedra de la Torre Eiffel. Ese mismo año, además, se fundaron míticos clubes de fútbol como el Gimnasia y Esgrima de la Plata argentino o el Celtic escocés. Pero mientras, Enrique Gaspari Rimbaud daba a conocer al gran público una de sus obras más importantes, la protagonista de este monográfico, titulada El Anacronópete. Vamos a dejar por un momento a un lado nuestra visión del siglo XXI, que está saturada de viajes en el tiempo, de máquinas imposibles, y vamos a ponernos en la piel de un lector de la segunda mitad del siglo XIX. Hasta ese momento habían sido varias las historias que relataban posibles desplazamientos a un tiempo distinto al de los protagonistas, pero todos eran o por medio de la magia, por intervenciones celestiales o procesos oníricos. Sin embargo, la idea de una máquina para viajar a través del tiempo simple y llanamente no se le había ocurrido a nadie hasta entonces. Tendrían que pasar 8 años para que la famosa novela de Herbert George Wells viera la luz. Gaspari Rimbaud escribió el primer borrador de El Anacronópete en el año 1881, en formato de zarzuela.
Buscó y rebuscó a alguien que la llevara al teatro, pero nadie apostó por su obra. Así que decidió reescribirla en parte y publicarla como novela varios años después. La edición original, que formó parte de la biblioteca Artes y Letras, incluyó otras 2 narraciones cortas y fue publicada en Barcelona en 1887 por la editorial Daniel Cortezo y compañía. Una de esas narraciones cortas de Gaspar y Rimbaud que se incluyeron junto al Anacronópete fue La Metempsicosis, un relato breve en el que defendía la realidad de la reencarnación, con crítica social de fondo y con un sentido del humor muy peculiar que es habitual en la obra de este autor. La otra narración fue Viaje a China. En 1870, Gaspar fue nombrado cónsul de España en Macao y durante varios años escribió una serie de cartas que hizo llegar al director del diario Las Provincias de Valencia. En esas cartas contó cómo era la vida en la China del siglo XIX, su geografía, su arte, sus costumbres, y de ahí salió Viaje a China. ¿Pero qué es el Anacronópete? Pues el propio Gaspar Rimbaud lo describió así. El Anacronópete, que es una especie de arca de Noé, debe su nombre a 3 voces griegas. Ana, que significa hacia atrás, crono, el tiempo, y petes, el que vuela, justificando así su misión de volar hacia atrás en el tiempo, porque en efecto, merced a él, puede uno desayunarse a las 7 en París, en el siglo XIX, almorzar a las 12 en Rusia con Pedro el Grande, comer a las 5 en Madrid con Miguel de Cervantes Saavedra si ese día tenía con qué, y haciendo noche en el camino, desembarcar con Colón al amanecer en las playas de la Virgen América. Estas son las palabras que utilizó el propio Gaspar y Rimbaud para decir cómo era, qué era el Anacronópete. La acción de la novela comienza en París, el 10 de julio de 1878. En la capital francesa se está celebrando en ese momento la Exposición Universal y sus mejores inventores se dan cita para presentar las creaciones que han llevado a la cita. El zaragozano don Sindulfo García, doctor en ciencias exactas, físicas y naturales, pronuncia una conferencia en la que presenta un ingenio mecánico, bautizado con el nombre que da título al libro, con el que cualquiera puede desplazarse a través del tiempo. Gaspar y Rimbaud se sirve de ese aparato para narrar los viajes y las aventuras de los protagonistas. Don Sindulfo, su ayudante Benjamín, la sobrina del doctor Clarita, una sirvienta y el capitán Luis, entre otros, quienes serán testigos de distintos acontecimientos históricos ocurridos antes y después de Cristo. El autor describe de una forma bastante curiosa el principio que hace funcionar a su invento. Lo hace así. Como el tiempo para envolverse en la Tierra camina en dirección contraria a la rotación del planeta, el Anacronópete, para desenvolverlo, tiene que andar en sentido inverso al suyo e igual al del esferoide, o sea, de occidente a oriente. El globo emplea 24 horas en cada revolución sobre su eje. Mi aparato navega con una velocidad 175.200 veces mayor, de lo cual resulta que en el tiempo que la Tierra tarda en producir un día en el porvenir, yo puedo desandar 480 años en el pasado. No me digáis que no es curiosa la forma de describirlo. El texto incluye numerosas aventuras, encuentros y desencuentros, ciencia, pseudociencia y, como ya he comentado antes, un particular sentido del humor que Gaspar y Rimbaud utiliza para criticar la sociedad de la época. Su habilidad como narrador es innegable y gracias a ella logra ensamblar con coherencia y con precisión a lo largo de toda la novela las piezas que presenta en los primeros capítulos. Por las páginas del Anacronópete y manteniendo además esa estructura original de zarzuela dividida en 3 actos, desfilan la batalla de Tetuán de 1860, la Granada de 1492, la China del siglo III, la Pompeya del año 79 y hasta pasajes bíblicos del siglo 30 a.C. Pero el aparato que permite viajar en el tiempo no es el único tema novedoso que presenta Gaspar y Rimbaud en su obra.
También es la primera vez que un escritor trata la paradoja del viaje en el tiempo. Si se cambia algo del pasado, ¿cómo afectará al presente? ¿Podría llegar a provocar que el viajero del tiempo no llegara a nacer? Pues tendría que pasar más de medio siglo hasta que el escritor de ciencia ficción René Barjavel tratara ese tema en su novela El viajero imprudente, en 1943, aunque es cierto que el concepto ya había sido mencionado previamente por Mark Twain en su novela póstuma El forastero misterioso, que se publicó en 1916. Además, las ilustraciones originales del Anacronópete, obra de Francisco Gómez Soler, son consideradas como los primeros dibujos de la historia en los que aparece una máquina del tiempo. Son unos dibujos muy curiosos que os recomiendo, los podéis ver en internet, son de fácil acceso y ya veréis cómo son muy muy curiosos. ¿Por qué durante más de un siglo se creyó que Herbert George Wells había sido el primero en imaginar una máquina del tiempo? Los motivos pudieron ser varios. Pudo influir el sentido de los viajes en el tiempo de cada obra. En aquella época, en la que los avances en muchos campos estaban siendo muy notables, el interés por el futuro era mucho mayor que por el pasado. En el caso del Anacronópete, los viajes en el tiempo son al pasado, mientras que Wells proyectó el viaje del protagonista a un futuro muy lejano, concretamente al año 802.701. También es posible que la popularidad de Gaspar y Rimbaud como autor de teatro humorístico provocara que los críticos se centraran en otras de sus obras más que en analizar esta del Anacronópete, pese a que el humor, como ya he dicho en un par de ocasiones, ni mucho menos está ausente en esta novela. Además, ser demasiado crítico con la sociedad de la época tampoco ayudó a Gaspar y Rimbaud. Por ejemplo, la religión no iba con él y además creía en un mundo igualitario para hombres y mujeres, algo que en aquellos tiempos no podía traer nada bueno. Pese a que en los últimos años se han publicado varias ediciones del Anacronópete y parece que poco a poco está alcanzando el reconocimiento que merece, la de Herbert George Wells sigue siendo considerada por el gran público la primera máquina del tiempo de la historia de la literatura. Hoy sabemos que no es así. Como hemos visto, un español, Enrique Lucio Eugenio Gaspar y Rimbaud, se le adelantó varios años y sí que puede considerarse el verdadero pionero en este tipo de obras. O quizás no. Y es que cuentan que Herbert George Wells pudo inspirarse para escribir su novela en un relato anterior en el que ya aparecía cierto ingenio mecánico con la capacidad de hacer viajar en el tiempo. Una historia corta titulada The Clock That Went Backward, un relato anónimo, aunque atribuido al escritor Edward Page Mitchell, publicado en el periódico The Sun, nada más y nada menos que en 1881. Sea como fuere, lo que está claro es que el madrileño Enrique Gaspar y Rimbaud merece un reconocimiento mayor al que se le ha dispensado hasta ahora y por eso hemos querido dedicarle en Windhumanoid Podcast estos minutos. Si os apetece leer el Anacronópete, algo que sin duda recomiendo, una simple búsqueda en internet os devolverá como resultado la posibilidad de haceros con varias ediciones que se han publicado, como ya he dicho, en los últimos años y a buenos precios. En Windhumanoid queremos traerte lo más interesante de la actualidad de los géneros especulativos, junto con la mejor ficción corta y el mejor arte. También queremos ayudar a los autores dándoles voz y visibilidad. Y para todo ello, necesitamos contar con tu espada. Visita patreon.com/Windhumanoid, echa un vistazo a nuestras recompensas y considera unirte al grupo de amigos que apoyan este proyecto.